el mismo que ha brillado y ha hecho que nuestros ojos puedan ver lo que tantas personas no pueden hacer. Dice el Evangelio de Juan 1 que en Cristo hemos recibido gracia sobre gracia, y esa gracia ha sobreabundado en nuestros corazones, y repito, la podemos ver, la podemos notar todo el tiempo. Amén. Y bueno, estamos estudiando la primera carta a Timoteo, como ya desde hace un par de semanas empezamos. La semana pasada nuestro hermano Edgar Mendoza nos hablaba con respecto justamente a este encargo que había recibido Timoteo, particularmente en la iglesia de Éfeso, y todas las dificultades que esto implicaba, y particularmente, como ustedes pudieron escuchar la semana pasada, particularmente esta cuestión de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros que tanto daño están haciendo y han hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Como decíamos hace un par de semanas, los problemas de la iglesia no son nuevos, ¿no? Desde que empezó la iglesia, podemos ver, observamos la iglesia en Éfeso. Éfeso tenía problemas. En la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso había falsos maestros, gente que estaba dividiendo la iglesia, gente que estaba predicando con una convicción contraria a que Jesucristo sea exaltado, sino más bien satisfaciendo sus propios vientres, centrando el evangelio no en Cristo, sino centrando el evangelio en ellos mismos, en su propio esfuerzo, en su trabajo, etcétera. Y es por eso, como ya hemos visto, que Pablo le dice a Timoteo toda esta instrucción con respecto a qué hacer en la iglesia. El tema central, o si podemos pensar en un tema central en la carta, en esta primera carta a Timoteo, es el mensaje que le da en el capítulo 3, cuando dice: todo esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, iglesia y baluarte de la verdad. Decíamos, es importante que sepamos que debemos aprender a conducirnos en medio de la iglesia, a saber para qué es la iglesia, de qué se trata la iglesia, porque muchas veces hemos crecido, hemos sido quizá mal informados del propósito principal de la iglesia, que, repito, como decíamos en aquella ocasión, no somos nosotros, es Cristo, que Él se ha glorificado, y que nosotros, equipados por el Espíritu Santo, salgamos a cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando, bautizando, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado hasta que Él regrese. Pero nuestra labor como iglesia debe estar centrada justamente en Cristo. Para eso es importante esta carta o este mensaje que Pablo le deja a Timoteo como este manual de orden, vamos a decir, de disciplina, de cosas que es importante que la iglesia conozca, que sepa, porque es importante el mensaje que la iglesia le da al mundo, ¿no? A las personas de afuera. Dice incluso la Biblia que nosotros mismos, con lo que hacemos, damos testimonio a los seres espirituales, ¿no? La labor que hacemos como iglesia no es un asunto menor. Muchas veces pensamos, y yo mismo en algún momento yo decía, el verdadero trabajo no se tiene que hacer en la iglesia, es afuera, ¿no? Y si bien, por supuesto, la gran comisión es ir y hacer discípulos, pero definitivamente, si eso fuera cierto, que todo el trabajo está afuera, no existiría entonces la primera carta a Timoteo, que habla 100% de las cosas que tienen que pasar en medio de la iglesia. Así que la iglesia es un asunto importante. La iglesia es una institución creada por Dios, no creada por el hombre. No es que a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una iglesia un día, ¿no? Esto ha nacido en el corazón de Dios para este tiempo que estamos viviendo. La iglesia es un asunto importante, y algo que quisiera recordar contigo es que la iglesia no es la labor de una persona, de dos personas, de tres personas. La iglesia somos todos.
todos tenemos una labor importante que hacer en medio de la iglesia. Todos somos la iglesia, todos tenemos estos encargos de exhortarnos, de trabajar, de ser siervos del Señor, como hemos estado estudiando en la primera carta a Timoteo. Pero bueno, vamos a retomar un poco estos primeros pasajes o primeros versos de la primera carta a Timoteo. Voy a leer desde el verso 1 y voy a terminar en el verso 4. Sé que con nuestro hermano Edgar avanzaron un poquito más, pero hay un tema muy particular en estos versos en el cual yo quisiera enfocarme y no quisiera dejar pasar la ocasión para poder hablar sobre estos. Pero bueno, dice desde el verso 1: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Te estoy leyendo la Biblia, la versión Nueva Biblia de las Américas. Tú síguela en la versión que tú tengas ahí a la mano, pero bueno, hacer la aclaración que te estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice el verso 3: Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas y prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Hermano, inclina tu rostro y iniciemos orando. Padre, oramos hoy y venimos delante de ti pidiendo que abras nuestro entendimiento, pero más que nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder escuchar, para poder oír y poner en práctica las cosas, Señor, que tú has marcado en este precioso libro con respecto a la iglesia, con respecto al cuidado de nosotros mismos, a nuestro crecimiento espiritual en ti, Dios. Te pedimos, Señor, danos ese corazón dispuesto. Queremos ser personas enseñables, queremos tener nuestros oídos atentos a tu voz. Habla nuestro corazón, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada con nuestro hermano Edgar habíamos repasado un poquito con respecto a quién era Timoteo. No voy a ahondar demasiado porque ya lo estuvimos escuchando, pero bueno, desde el verso 2 es importante ver o llama mucho la atención cómo Pablo se refiere a Timoteo diciéndole verdadero hijo en la fe. Era alguien que desde muy joven, desde muy muchacho, se calcula de que unos 13, 14 años tal vez, él a esa edad, imagínate, tenía un buen testimonio de parte de su abuela y de su madre, ¿no? Su abuela y su madre consideraban que era una persona que había dado un fruto en el reino, un fruto espiritual. Tanto que viene el apóstol Pablo, ¿no? Y por la recomendación de su abuela y de su mamá, Pablo lo invita a subir al barco con él, y entonces Timoteo, desde esa corta edad, se embarca en esta aventura que es predicar el evangelio. Recuerda que no es que haya subido a un crucero, no es que haya subido a uno de esos catamaranes donde hay música y es fiesta, ¿no? Al embarcarse con el apóstol Pablo, él sabía que se habían sufrido naufragios, dolores y persecución. El apóstol Pablo era el enemigo público número 1, ¿no? Era buscado, ¿no? Los cristianos eran buscados. Así que la labor que hizo Timoteo desde esa corta edad implicaba valor, implicaba un gran esfuerzo, un gran trabajo, un gran amor al Señor y compromiso con la obra desde esa corta edad. Entonces trabaja, está con él, van, predican el evangelio desde esa corta edad y finalmente llegan al punto en el que Timoteo es encargado de pastorear la iglesia de Éfeso. Recuerda que Timoteo no se quedó de 14 años, obviamente creció. Tenemos la idea de que Timoteo era un pastor muy muy joven, casi adolescente. No era tan joven, sí era joven definitivamente,
y era muy joven comparado a los otros maestros que estaban ahí mismo en Éfeso. Había maestros con más experiencia, que habían estado más tiempo en la iglesia de Éfeso, que aparentemente habían trabajado más tiempo por el Señor, pero finalmente Timoteo es puesto en Éfeso para pastorear, ¿no? Pero no fue así de sencillo para Timoteo. Con todo, imagínate, de esta decisión que él tuvo o hizo, o este llamado de parte de Dios a su vida a tan corta edad, hay algo que llama mucho la atención en estos versos que le habla, que está hablando el apóstol Pablo cuando dice, como te rogué al salir de Macedonia. Hay un ruego de parte del apóstol Pablo, un ruego. Vamos más adelante a ver qué implica toda esta cuestión del ruego del apóstol Pablo hacia Timoteo. Pero había situaciones en la iglesia de Éfeso que hacían que Pablo tuviera este ruego. Imagínate al apóstol Pablo rogando, esta insistencia, este llamado, todo el trabajo de, vamos a decirlo así, de convencimiento que hizo el apóstol Pablo para que Timoteo se quedara en Éfeso, porque había una situación importante que atender. Veíamos la semana pasada, por ejemplo, Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice así, lo repasamos, dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es algo que desde ese entonces estaba pasando. Hoy podemos ver que esto es muy actual, ¿no? Podemos ver que hay falsos maestros abundando, etcétera, pero esta era una condición, eran situaciones que desde este entonces se estaban dando. Jesús mismo decía, tengan cuidado de los falsos profetas. Y es algo que corre a través de por lo menos todo el Nuevo Testamento, esta insistencia de tener cuidado con los falsos profetas, o particularmente en el Nuevo Testamento, tener cuidado con los falsos maestros, ¿no? La segunda carta de Pedro es una carta que insiste demasiado en esto. La carta de Judas, el apóstol Pablo lo menciona en diferentes situaciones. Jesús mismo menciona y advierte que debemos tener cuidado con estos falsos maestros que tienen una apariencia de oveja, que tienen una falsa apariencia de santidad, pero dice Mateo 7:15, pero por dentro son lobos rapaces. La segunda carta de Pedro 2, verso 1. Segunda de Pedro 2, verso 1, dice así. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hice énfasis en esta expresión, se van a levantar falsos maestros, y dice el apóstol Pedro, ¿no?, entre ustedes. O sea, esta situación era advertida porque iba a pasar en medio de la iglesia. No era algo que iba a pasar afuera de la iglesia. El peligro de los falsos maestros es que están en medio de la iglesia. El peligro de los falsos maestros es que desde la iglesia de Éfeso abundaban, estaban y ocupaban ciertas posiciones. No eran muchos, como vamos a ver más adelante. No eran muchos, en realidad la mayoría eran siervos de Dios trabajando por el evangelio, luchando por el evangelio, pero había algunos que, como dice también el apóstol Pablo, que trastornaban el corazón y la mente de algunas personas. De ahí la necesidad de este ruego de Pablo. Por eso ruega por la iglesia. Le está pidiendo a Timoteo, quédate en Éfeso. De esta necesidad en medio de la iglesia nace un ruego, el ruego de Pablo. ¿Cuál es el ruego? Quédate en Éfeso. No te vayas. Dice el verso 3, vamos, regresa, 1 Timoteo, verso 3.
tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso, tal como te rogué. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, en esta versión al menos, tal como te rogué. O sea, ese ruego ya lo había hecho Pablo antes. Antes ya le había dado la instrucción, antes Pablo ya le había dicho continuamente a Timoteo, quédate en Éfeso, quédate en Éfeso, quédate en Éfeso. Y está renovando o refrescando. Dice al final del verso 4, así te encargo ahora, ¿no? Tal como te rogué cuando estábamos en Éfeso, hoy te hago el mismo ruego. ¿Te das cuenta que era un ruego insistente? ¿No? Pablo había insistido a Timoteo, quédate en Éfeso. No es que Pablo quería mantener a Timoteo en Éfeso por una razón superflua, por una razón de sus intereses personales. Vigila mi negocio, ¿qué crees? Que dejé allí un emprendimiento, tenía ahí una tiendita y atiéndela, ¿no? Pablo no está haciendo este ruego por una cuestión vana o vacía. Había una misión importante en el ruego del apóstol Pablo, que es que Timoteo, igual que todos nosotros, nos convertamos en guardas del Evangelio, en personas que hablan y predican el Evangelio, que debemos tener un compromiso con que la palabra de Dios sea predicada, las sanas palabras como fueron transmitidas por Jesucristo a sus discípulos y ellos a nosotros a través de la palabra del Señor. Pablo, si recuerdas la carta a Tito que también estudiamos, Pablo le dice a Tito estando en Creta, te dejo allá, y había algo importante, la labor de Tito era corregir lo deficiente, ¿no? Ahí podemos ver que esta cuestión deficiente no era exclusiva de Éfeso, sino en Creta también había deficiencias. La palabra deficiente, si tú recuerdas, es literalmente la palabra chueco, ¿no? Y se hacía mucho alusión cuando un hueso del cuerpo por un accidente se salía de su lugar, ¿no? Entonces la iglesia en Creta estaba chuequita, ¿no? Entonces Pablo le dice a Tito, quédate, ¿no? Para que corrijas lo deficiente. Y es un mensaje muy parecido a la iglesia en Éfeso. Corregir lo deficiente, corregir lo que estaba mal. Si tú observas la iglesia en Creta o las iglesias en Creta, la iglesia de Éfeso, la iglesia a los Corintios o de Corinto, la iglesia en Roma, cada una de esas iglesias tiene ciertas deficiencias, no muy diferente a lo de la iglesia actual. Las deficiencias en la iglesia, hermano, las cosas chuequitas en la iglesia no son nuevas, son cosas que desde la iglesia de Éfeso no estaba bien al 100%, la iglesia en Creta no estaba bien al 100%, había que corregir cosas. Esto nos llama la atención hermano, no hay iglesias perfectas, ¿no? No vas a llegar a una iglesia y vas a decir, esta es perfecta, aquí no hay nada deficiente. Imagínate si la iglesia en Éfeso, que había tenido a Pablo, que había tenido a Timoteo, que hay una carta completa de Pablo escrita a los Efesios, hay un mensaje en estos mensajes a las iglesias de Apocalipsis, ¿no? A Éfeso, tenía deficiencias, ¿no? Imagínate, ¿no? Y finalmente, en ese mensaje a Éfeso en Apocalipsis, le dice, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar, de su lugar, ¿no? Y finalmente, hoy observamos que la iglesia en Éfeso no existe. Finalmente, la iglesia en Éfeso no escuchó. Pero con todo y esas complicaciones que había en la iglesia de Éfeso, y más bien, no con todo y esas complicaciones, por esas complicaciones precisamente es que el apóstol Pablo le ruega a Timoteo, quédate. No le dice,
hoy la doctrina está medio rarita, búscate otra iglesia. No le dice eso, o le dice eso. Estos maestros están bien chuecos, están predicando con un corazón chueco, mejor vámonos, Timoteo, ahí déjalos que se hagan bolas y nos vamos a buscar otra iglesia. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es una familia. Yo no de pronto veo las cosas deficientes en casa y le digo a mis hijas y a mi mamá y a mi esposa, no les digo, ¿saben qué? Aquí sí está muy chueco el asunto, voy a buscar una familia que sí me esté bien, ¿no? No, o sea, no es algo que ni pasa en las familias, ni pasa en las iglesias, ¿no? No podemos pensar que eso es algo que Dios está buscando en nosotros. Más bien hay un ruego de parte de Dios a comprometernos con el Evangelio y quédate en Éfeso, ¿no? Tenemos ese deber, tú y yo. El Evangelio, hermano, está siendo atacado. El Evangelio está siendo atacado cada vez con mayor fuerza. Nuestro adversario, el diablo, es alguien que en su maldad y en su mentira lo que busca atacar es justamente las instituciones que el Señor ha creado. Y hoy vemos el ataque totalmente contundente en contra, por ejemplo, de la familia. Satanás quiere destruir la familia, el matrimonio como Dios lo estableció, ¿no? Y vemos el ataque en todos lados en contra del matrimonio, del diseño de Dios. Hermano, igual que el matrimonio, la iglesia es una institución creada por Dios que está siendo atacada. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La iglesia, hermano, no podemos ignorar esta realidad. La iglesia y el evangelio están siendo atacados. Desde el principio de la era cristiana está siendo atacados. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo? ¿Sabes por qué le da esta instrucción Pablo a Timoteo? Se describe a Timoteo como alguien un tanto tímido, de un carácter no muy fuerte, vamos a decir, que se sentía un tanto amenazado por las circunstancias. Imagínate, él siendo joven llega como pastor a Éfeso y había maestros ahí que le llevaban la edad y que se opondrían a lo que él estaba haciendo, ¿no? Por eso Pablo también le dice, nadie tome en poco tu juventud. Y la instrucción de Pablo siempre es, lucha, esfuérzate, trabaja, porque seguramente muchas veces Timoteo había dado la apariencia de querer huir. Si Pablo tenía que hacerle un ruego, era porque a lo mejor desde el principio no era que Timoteo le hubiera dicho a Pablo, sí, me quedo, ¿no? Había tenido que hacer un ruego importante para que Timoteo tomara la decisión de quedarse en Éfeso, aunque tuviera que lidiar con todas estas situaciones complicadas en esta iglesia. Finalmente, Timoteo respondería al llamado. Esta palabra quédate en Éfeso, te ruego que te quedes. La palabra ruego es un mandato, pero una exhortación que puede ser tomada como una exhortación un tanto fuerte, pero desde la cercanía, ¿no? Desde quédate, pero bueno, de alguna manera yo estoy al lado tuyo para ayudarte con esta encomienda. Finalmente, Timoteo tenía el respaldo de Pablo en esta situación difícil. La palabra quedarse es una palabra importante que literalmente quiere decir unirse a una persona, indicando una lealtad persistente de continuar en una cosa. La palabra quedarse indica una lealtad
persistente de continuar en una cosa. Pablo le está diciendo a Timoteo: mantente leal a tu llamado. Mantente leal a la iglesia a donde Dios te llamó a hacer luz. Continuamente, persiste en esto. ¿Va a haber dificultades? Platícaselas a Timoteo. Definitivamente va a haber dificultades. Va a haber cosas opuestas a lo que Dios dice. Definitivamente, platícaselo a Timoteo. Pero con todo, Pablo le dice: quédate. Justamente por esas situaciones se le hace ese ruego. Mantenerse firme junto a alguien. Esta palabra quédate también implica una cuestión de soportar con alguien. ¿Sabes? Quédate con alguien, pero quédate con ese alguien soportando las dificultades, soportando lo que venga, soportando los vientos, soportando los terremotos, soportando, persevera en esto. Quédate con alguien. Poníamos ejemplo la familia, ¿no? No a las primeras de cambio uno agarra y dice: sí, ¿saben qué? Me voy por una familia de repuesto, ¿no? Pasan cosas difíciles y uno soporta con su familia. Uno no huye uno se queda y soporta. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: quédate, muestra lealtad, abraza a la iglesia, muestra lealtad hacia la iglesia, manteniéndote junto a ella, y soporta las dificultades que esto implique. El apóstol Pablo sabía de dificultades. Ve por favor allá 2 de Timoteo, la carta siguiente. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer verso 2, capítulo 2, verso 2, 2 Timoteo 2, verso 2, y dice así: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Te das cuenta esta labor que vamos a hablar más adelante, pero esta labor persistente de enseñanza en la iglesia? Principalmente la labor de la iglesia es enseñar, proveer que haya enseñanza, ¿no? Eso es algo importante. Y Pablo le está diciendo en esta segunda carta: encárgaselo a hombres que hayan mostrado fidelidad. Timoteo no podía hacer todo, tenía que encargar a algunos hombres para que enseñen también. Pero dice el verso 3: sufre penalidades conmigo. Es este mismo concepto cuando le dice: quédate, permanece leal, permanece soportando el sufrimiento. Ahora dice el verso 3 de 2 Timoteo 2: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Para cumplir el llamado que el Señor nos ha dado, necesitamos portarnos como soldados, perseverantes. Me acuerdo cuando yo nunca he sido soldado, pero me salió bola blanca, que tuve que hacer el servicio militar. Me acuerdo que una de las muchas enseñanzas que yo recibí ahí era: una vez nos dijeron: quédense parados ahí, y yo me quedé parado en descanso, y ahí te dejaban horas, ¿no? Y te cansas. Me acuerdo que una vez yo le hice así, yo estaba viendo a los soldados, y según yo todos estaban enfrente, y me hice así como para estirarme tantito, y nada más siento un delicado soldado con su manita pegada acá en el cuello, así, ¡paz! Así, yo, no, las lagrimitas así. La idea de un soldado es: te quedas ahí, perseveras hasta que tu jefe, lo que sea de grado militar, te dé otra indicación, ¿no? Quédate como buen soldado de Cristo Jesús. Verso 4: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos.
Si te fijas, está hablando la Biblia del soldado, del atleta y del labrador. Son dos cosas, más bien tres cosas, tres actividades que requieren perseverancia, persistencia. Ayer platicaba con un grupo de jóvenes y justo decíamos esto, ¿no? Estamos en una generación en la cual al no obtener las cosas rápido, como que no tengo esto, entonces estoy tan acostumbrado a que las cosas sean rápidas, que estamos en una generación que poco persevera. Entran a estudiar una carrera, no me gusta, y ya la dejan a la mitad, y entran en una segunda carrera, tampoco me gustó, y no hay perseverancia. Y se piensa que la perseverancia la disfrazamos de rutina y como algo totalmente, no, eso no me gusta la rutina, ¿no? Sin perseverar, sin disciplina, sin rutina, no vamos a conseguir nada. Un soldado, un atleta, un labrador tiene una rutina. Todos los días repiten algo. Trabajan, perseveran hasta poder encontrar un fruto. Es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y a todos nosotros. Dice el verso 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué debemos tener en mente en estos momentos difíciles? No las cosas que estamos viendo, no las dificultades. No le está diciendo, pon tus ojos en estos que se oponen a ti, Timoteo. Pon tus ojos en los problemas o en las situaciones difíciles. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Acuérdate de Jesucristo. Hermano, y es lo que hoy el Señor nos dice. Acuérdate de Jesucristo. No poniendo nuestros ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino en las que no se ven, porque estas son eternas. Verso 8, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Sufro penalidades. Recordemos lo que está diciendo, bueno, dice el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. ¿Por amor a quién? Dice el apóstol Pablo, por amor a los escogidos. Te das cuenta que no es una cuestión de, es por amor a ti. Pablo no le está diciendo a Timoteo, quédate en Éfeso y vas a ver cómo va a ser catapultado tu ministerio, ¿no? Quédate en Éfeso y vas a ver cómo vas a crecer y vas a llenar el templo a Diana de los Efesios, ¿no? Que era el lugar ahí más reconocido, el auditorio más grande. No le está diciendo, considera tu carrera, considera a dónde te va a llevar al Señor, sino le está diciendo, sufre penalidades por amor a los escogidos, no por amor a su proyecto de vida, no por el amor a lo que él considera correcto en sí mismo, sino por amor a los escogidos. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a ellos. ¿Qué tendremos que soportar nosotros por amor a nosotros mismos, por amor a la iglesia? ¿Qué hemos soportado por amor a la iglesia? ¿Lo hemos soportado todo? ¿No? A veces ni siquiera soportamos el hermano que no amaneció muy bien y no nos saludó, ¿no? Y no lo soportamos, ¿no? Y no soportamos ciertas situaciones y nos sentimos lastimados, ofendidos. ¿Qué dice aquí Pablo? Todo lo soporto por amor a ellos. Quédate en Éfeso. No era Éfeso un lugar cómodo para que estuviera Timoteo. No era el lugar cómodo. No era el lugar donde él iba a crecer en su ministerio. No era el lugar así. Había muchos problemas. Más adelante vamos a ver cómo incluso Pablo había estado expulsando a algunas personas de la iglesia, particularmente a alguien llamado Himeneo y Alejandro, ¿no? Y esto estaba generando cierta tensión en la iglesia. Pablo había dicho que estas personas tenían que ser separados de la iglesia. Había dificultades.
No es un lugar sencillo estar en un lugar donde hay que tomar ese tipo de decisiones. No es un lugar cómodo. No era un lugar cómodo para Timoteo, como muchas veces para nosotros. No es el lugar más cómodo, pero es el lugar donde Dios nos ha dicho que estemos, que perseveremos, que trabajemos por el bien del Evangelio, por el bien de la iglesia, siendo obedientes al Señor. Decíamos, la labor de Timoteo era guardar el Evangelio, guardar la enseñanza, enseñar, ¿no? Mandar que nos enseñen diferentes doctrinas, ni pongan atención a genealogías ni fábulas interminables que acarrean más bien contiendas antes que edificación del Señor, ¿no? Esa era la labor principal de Timoteo, y esa era la labor principal de la iglesia misma: resguardar la doctrina, resguardar la enseñanza, porque como vimos, quédate, dice la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Nuestra labor principal es ser columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte del Evangelio que nos fue predicada. Esa es la labor de todos nosotros, hermanos, comprometernos con el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia. Esa es la principal labor de la iglesia. Podemos pensar que la iglesia tiene otras labores urgentes, y sí, la iglesia tiene otras labores que la iglesia debe hacer o que sería bueno que la iglesia haga, pero la labor principal de la iglesia es resguardar el Evangelio y enseñar la sana doctrina. A veces nos enfocamos o queremos enfocarnos en ver cuestiones de liderazgo o de el cuidado entre los demás o cosas que, repito, que son buenas, que pueden pasar en medio de la iglesia, ¿no? Tener, no sé, redes sociales o tener tal o cual situación en la iglesia, que son buenas. No estoy diciendo que son cosas que sí, está bien que pasen, que son correctas, pero nuestra principal labor, hermano, no podemos descuidar la predicación del Evangelio y dedicar más tiempo a estas otras cosas. Doy gracias a Dios. En la mañana teníamos un tiempo con los servidores, y de verdad damos gracias a Dios la cantidad de discipulados y estudios bíblicos que hay en la iglesia. Les decía a los servidores, ¿no? Ellos lo saben. Los lunes tenemos 5 estudios bíblicos. Los martes decíamos que 4, ¿verdad, Iber? Los miércoles hay un estudio aquí presencial, ¿no? Los viernes en la mañana hay un estudio, en la tarde hay otro estudio. Los sábados tenemos estudios para jóvenes. Los mismos domingos aquí tenemos la reunión general, pero más temprano tenemos estudios. 5 estudios acá, 6 estudios acá abajo. No sé si 5 o 6 por ahí, ¿no? Bueno, luego hacemos cuentas. Hasta perdemos la cuenta. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido llegar a este punto de tener discipulados y estudios bíblicos prácticamente todos los días. Un estudio de matrimonios los martes en la noche, etcétera. Gracias a Dios, porque consideramos que esa es nuestra principal labor, el que la palabra de Dios sea predicada. Hay otras cosas que podemos hacer y trabajaremos. Digo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es un trabajo, por eso te digo que es el trabajo de todos. Si centramos ese trabajo solo en algunos, créeme, hermano, que no nos damos abasto. Pero es ese trabajo de toda la iglesia, ¿no? El enseñar, ¿no? Por eso decía Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, ¿no? O sea, hay encargos que se le hacen a otras personas de entre ustedes, dice Hechos 5:6, ¿no? Cuando está nombrando a los diáconos, ¿no? Tomen a hombres de entre ustedes. Esa es la labor también de la iglesia. Necesitamos, hermanos, estar comprometidos principalmente con el Evangelio, con servir al Señor y no ser servidos. Esta es una actitud contraria al Evangelio. Cuando llegamos a un lugar y pretendemos ser nosotros los servidos,
nosotros los atendidos, nosotros los que recibimos. Eso no es lo que dice la Biblia. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, quédate en Éfeso y ahí te van a tratar re bien, los hermanos de allá son bien atentos y te van a... Gracias a Dios que sí, en esta iglesia sí son nuestros hermanos todos bien atentos, ¿no? Nuestros hermanos servidores son muy amables y muy atentos. Gracias a Dios que esto pasa. Pero no era algo que estaba pasando en Éfeso. No había comodidad para Timoteo. Sin embargo, el ruego de Pablo de comprometerse con el servicio en medio de la iglesia. Dios nos llama a servir. Dios no nos llama a ser líderes. Dios nos llama a ser siervos. Dios nos manda a ser siervos. Nos servimos, nos ministramos los unos a los otros. Es lo que dice la Biblia. Este verbo quedarte, como ya te decía, tiene la idea de permanecer resistiendo en contra de el adversario. Permanecer resistiendo en contra del adversario. ¿Para qué? Regresa 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1, verso 3. Como ya decíamos, la enseñanza, la vigilancia del evangelio, de la doctrina, era algo totalmente relevante, importante, y lo es hoy. Dice el verso 3, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, dice, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. La Reina Valera dice, para que mandes a algunos. La NTV dice que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Pablo tenía que enfrentarse a una labor complicada. Esta palabra instruir, mandar, frenar, tiene esa implicación de dar una instrucción que se tiene que cumplir sí o sí. Timoteo, con todo y su timidez, tenía que levantarse en medio de la iglesia y en medio de estos maestros que le doblaban la edad y quizá el tamaño y la experiencia y el colmillo y todo. Y Pablo y Timoteo tenía que enfrentarse a ellos y mandarles. ¿Por qué Pablo les mandaba? ¿Por qué Timoteo les mandaba? Porque era un mandato de parte de Dios. Lo vimos hace 2 semanas, ¿no? Por eso Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. El mandato de que Pablo fuera apóstol y un enviado, y el mandato que le están dando a Timoteo de quedarse es un mandato que tiene la autoridad de parte de Dios. Y con esa autoridad, con todo y la timidez, con todo y la pequeñez, con todo y que Timoteo quería salir huyendo, él tenía que enfrentar la labor del mandato que Dios le había dado de su servicio al Señor, enfrentando a estas personas, mandándoles, no negociando, no preguntándoles si estaban a gusto, sino mandándoles puntualmente que dejen esas enseñanzas contrarias a la verdad. Pero algo importante, algo que da esperanza en medio de todo esto. La Nueva Biblia de las Américas, bueno, todas las versiones dice que mandes a algunos. La NTV dice a esas personas. Cuando la Biblia dice a algunos, está haciendo notar que no es que toda la iglesia esté mal o que toda la iglesia esté predicando falsas doctrinas o esté entendiendo o poniendo atención a esas situaciones, ¿no? Sino esto lo están haciendo solamente algunos. Jesús desde el principio leíamos ahí en Mateo que decía que algunos de ustedes, algunos, no son todos, pero hermano, en medio de la iglesia eso iba a pasar. Lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro. En medio de la iglesia esas cosas iban a pasar. Iba a haber algunos, no todos, solo algunos que iban a enseñar estas cosas contrarias
a la verdad. Unos pocos son los que de pronto empiezan a sembrar discordia. Unos pocos son los que incluso con esta cuestión de la doctrina, ¿no? Empiezan a hablar ciertas cosas que ellos dicen que es la sana doctrina o que es lo bíblico. Pero si estas cosas, dice más adelante, ¿no? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas separándose algunos, ¿no? El propósito de esto es la edificación de la iglesia. Pero si de pronto alguien viene y su enseñanza, lejos de edificar a la iglesia, la divide, tengamos cuidado. Ten cuidado. Por mucho que sea, Jesús fue tentado por Satanás, ¿no? En el desierto, ¿te acuerdas? ¿Y qué usó Satanás? La Biblia, ¿no? ¿Podemos decir que Satanás tenía sana doctrina? Entonces no era tan sana, ¿no? Si la estaba utilizando mal. ¿Era bíblico lo que Satanás decía? Sí, pero totalmente fuera de contexto, pero totalmente mal aplicado, ¿no? Totalmente, si eran textos bíblicos, ¿no? Que buscaban finalmente al Señor, hacer caer al Señor. Hay gente que así, que usando textos bíblicos incluso, ¿no? Y argumentando, la Biblia dice, pero finalmente si eso, lejos de traer edificación a la iglesia, está trayendo división, creo que sí es algo que nosotros tenemos que observar. En Romanos 16 el apóstol Pablo dice eso: fíjense en los que causan divisiones y apártense de ellos. Fíjate en los que causan divisiones y apártate de ellos. Hermano, la iglesia es importante. Y alguien que atenta en contra de la iglesia tiene un problema con el Señor. No estoy diciendo que todos nos quedemos calladitos y tenemos una postura doctrinal diferente, tenemos que permanecer. No, o sea, acércate por favor y oye, mira, yo veo que esto dice, vamos a platicar y vemos cómo resolvemos el asunto y vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Y quizá hay cosas en las que no vamos a encontrar acuerdos, ¿no? Hay grandes hombres de Dios que tienen posturas diferentes sobre algunas cuestiones doctrinales no esenciales. Y no pasa nada, somos hermanos, ¿no? Somos hermanos. Y eso, lejos de dividir a la iglesia, más bien debe proveer, en esa diversidad, se provee edificación en medio de la iglesia. Y tenemos pastores, hombres de Dios, y ministerios tan grandes como el de John MacArthur, por ejemplo, John Piper, Sproul, ¿no? Que tienen posturas diferentes sobre ciertos asuntos doctrinales. Sin embargo, sus ministerios sí que han edificado a la iglesia. Sin embargo, sus comentarios, sin embargo, lo que han escrito, lejos de dividir, ha construido y ha propiciado unidad. Así que tengamos cuidado en aquellos que argumentando cierto conocimiento, y digo argumentando porque el apóstol Pablo también dice, estos que se creen doctores de la ley, o sea, se creen solo porque ya fueron a estudiar teología 6 meses, o solo porque se creen doctores de la ley, pero dice el apóstol Pablo, pero no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Por eso dice más adelante, ¿no? En el verso 4, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. Mitos, fábulas, ¿no? Lo que trae división ni siquiera son cosas trascendentes para la iglesia, son fábulas, son cuentos, son cosas que ni siquiera tienen un sustento bíblico real. Estas genealogías en las que se tardaban hablando y diciendo y creer conocer mejor la genealogía, etcétera, pero el resultado no era edificación, sino que era división. Eran discusiones, dice aquí, inútiles, sin provecho, ¿no? Acarrean
disputas, dice la Reina Valera, más que edificación. Y eso es lo que podemos observar como el fruto final de estas distracciones o estos distractores que finalmente el diablo mete en medio de la iglesia, ¿no? Pueden resultar interesantes, populares, pueden incluso hacernos sentir bien, hacernos sentir tranquilos, ¿no? Pero finalmente no traen edificación. Discursos que no traen beneficio a la iglesia, discursos que no aprovechan para nada. Muchas palabras sin un sentido real, sin el sentido con el que Dios las dejó en la Biblia, que incluso se vuelve inútil, dice aquí. Discusiones inútiles. No tiene sentido ni siquiera esa discusión, ¿no? Y algo importante, dice, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Mientras está la discusión y que si tú, que si yo, y la división en la iglesia, y que si yo tengo la doctrina y que si tú no la tienes, ¿sabes lo que está pasando? Se está deteniendo el plan de Dios que es por fe. Perdiendo tiempo en cosas, dice Timoteo, bueno, dice Pablo, cosas inútiles, pero que nos distraen de lo verdaderamente importante, que es, dice aquí la Nueva Biblia de las Américas, en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos coadyuvar en esto, en avanzar, en hacer avanzar el plan de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo verso, dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates. No dejes que pierdan el tiempo en debates. Pablo está diciendo a Timoteo, instruye a la iglesia que no se enfrasque en este tipo de debates que te distraen. Y dice esta versión, debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Otra vez, que no edifican. No están ayudando a que la iglesia sea edificada. No están ayudando al crecimiento o al desarrollo espiritual de las personas. Más bien lo están frenando. Entonces vale la pena que evaluemos el fruto de esas enseñanzas, ¿no? De estas fábulas, como dice aquí, de estos cuentos, incluso sin sustento bíblico real, que solamente han traído división y que frenan nuestro crecimiento. Sepamos que así como el diablo vino con Jesús y su argumento era la Biblia misma, corremos esos riesgos incluso hoy. Por eso le decía el apóstol Pablo a los Corintios, por favor no pienses más allá de lo que está escrito. Es lo que está en la Biblia. No es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, no es mi parecer o cómo me desperté en la mañana inclinado hacia aquel lado, sino lo que nos da unidad como iglesia, hermano, es esto. No son esas cosas que no traen mucho provecho. Pablo le dice, si no me equivoco, a los Gálatas, ¿no? Cosas que tienen buena reputación, pero en realidad no edifican en nada, ¿no? Y repito, nos enfocamos en esto y nos estamos distrayendo del punto central. Quédate en Éfeso para que vigiles que eso esté pasando. Desde nuestra trinchera, hermano, ¿cómo lo podemos hacer? Nos decía nuestro hermano Edgar la semana pasada, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos conocer la Biblia para hacer una defensa clara y real de lo que es el Evangelio. Necesitamos conocerlo, hermano. Te decía, gracias a Dios por todos estos estudios discipulados que tenemos entre semana. Yo te animo, hermano, de verdad a involucrarte en uno de estos si es que no lo estás haciendo, a que tomemos en serio y que nos hagamos responsables de nuestro crecimiento espiritual con la provisión que gracias a Dios hoy tenemos. De verdad, la provisión que el Señor nos ha dado para crecer en el conocimiento de su voluntad, para crecer en su palabra es mucha. No podemos quejarnos el día de hoy de que no tenemos herramientas para crecer en el Evangelio.
Antes conseguir una Biblia era bien complicado, ¿no? Hoy si tú tienes un teléfono celular tienes un montón de versiones, tienes un montón de recursos gratis. De verdad que el Señor ha acercado su conocimiento de una manera increíble. Aprovechemos y crezcamos en el conocimiento de la voluntad del Señor y crezcamos también como iglesia, porque es el espíritu de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Esto lo tienes que hacer en medio de la iglesia, con todo y las dificultades que eso implique, con todo y los dolores de cabeza, con todo y las cosas difíciles que vas a enfrentar. Pero por eso Pablo decía, pero yo todo lo soporto por amor a ustedes. Hay las estadísticas, no solo de congregantes, las estadísticas de pastores y de líderes espirituales. En México seguramente no las hay porque, bueno, es un poco diferente en México. Pero las estadísticas de pastores y líderes espirituales en Estados Unidos que han dejado el ministerio son abrumadoras, alarmantes. Muchos líderes espirituales están decidiendo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Muchos, de verdad, de una manera alarmante y sorprendente. En pastores, puntualmente en pastores. Ahora no quiero saber, no sé si haya, en personas que no son pastores, ¿no? Sino en congregantes en general, ¿no? La congregación en general. Y es algo evidente, ¿no? Es algo que, por ejemplo, si tú observas la iglesia, no solo esta, las iglesias en general, antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Vimos cómo una pandemia hizo y distrajo a muchas personas del mandato de Dios, y de pronto les fue más sencillo estar o más cómodo estar desayunando los domingos, parándose tarde, no lo sé, ¿no? Y hay un decrecimiento en ese sentido. ¿Nos importan los números? No nos importan los números. No nos importan porque sabemos que el Señor ha de sustentar su iglesia. La iglesia es de Él, por Él y para Él, y Él sabe qué hace con lo suyo, que es la iglesia, ¿no? Pero definitivamente pensando en las personas y haciendo una evaluación personal de esto, creo que es importante que lo sepamos. Corremos el peligro, como lo corría Timoteo, de salir huyendo y de que cuando vemos cosas difíciles dejar de estar. Pero creo que el Señor nos está haciendo un llamado: quédate en Éfeso, con todo y lo que eso implica. Por lo demás, decía el apóstol Pablo, está guardada la corona de justicia. Hermano, hay recompensa en esto. Hemos de ver al Señor y el Señor. Imagínate llegar al cielo y que el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas oír estas palabras? ¿Te imaginas que el Señor premie nuestro servicio, nuestro soportarnos unos a los otros, nuestro trabajo en el Señor? ¿Te imaginas qué va a ser recibir del Señor estas palabras? Hermano, hay esperanza en todo eso. Si bien hay dificultades, pero hermano, vale la pena servir al Señor y vivir por Cristo. Vale la pena entregar nuestra vida por Él y para Él, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, gracias, bendito Padre, por tu palabra preciosa, Señor, que hoy nos habla, nos instruye y nos redarguye, Señor, a tener un compromiso real, Señor, con el Evangelio, con esa palabra que un día llegó a nuestros oídos y transformó nuestra vida, que transformó nuestro centro de adoración, que transformó lo que éramos, nuestra manera de pensar, Señor. Y hoy agradecidos contigo, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y un día te veremos, Padre. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento, Señor, en el cual esperamos, que es la venida de tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, mientras llega ese momento, hoy, Señor, queremos hacer lo que tú nos has dicho:
que hagamos, Señor. Queremos trabajar en ti, por ti y para ti, Señor. Queremos esforzarnos. Queremos servirte. Queremos trabajar para que los que vivimos, para aquellos a quienes tú nos has dado vida, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Queremos vivir por ti y para ti, Señor. Si bien, Padre, hemos enfrentado situaciones difíciles aún en medio de la iglesia, y habremos de enfrentarlas, porque si eso no ha cambiado en 2000 años, podemos sospechar que eso va a ser diferente hasta que estemos en tu presencia, Señor. Es algo con lo que vamos a trabajar mientras estemos en esta tierra, Señor. Pero queremos tomar nuestro lugar, Señor, y comprometernos primeramente contigo, comprometernos con el Evangelio, Señor, resguardarlo, conocerlo, creerlo, vivirlo y transmitirlo a nuestros hermanos que tienen necesidad de escuchar esto, Señor, de ser afirmados en su fe, de ser fortalecidos en su fe, Padre. Aquellos hermanos a los cuales tú nos has acercado en medio de la iglesia, que sí, Señor, imperfecta, deficiente, como tú mismo la describes en tu palabra, pero es la columna y el baluarte de la verdad, pero es el lugar en el cual tú has decidido, Señor, poner de tu Santo Espíritu para cumplir el llamado que como iglesia nos has dado, que es hacer discípulos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por nuestros pastores, Señor, cada uno de ellos. Nuestro pastor Armando Alducin, Señor. Su esposa Marta, Dios, te pedimos que los bendigas, que lleves salud y provisión a su casa, Señor. Que ellos puedan ser fortalecidos en ti, Señor, en medio de las dificultades que el ministerio implica, Señor. Fortalécelos y llénalos de ti, Señor. A cada uno de nuestros pastores, Señor, nuestro pastor Josué, nuestro pastor Gerardo, sus familias, Dios. Fortalécelos y llénalos de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Dios. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar nuestro lugar en medio de esta batalla, Señor, que si bien no es sencilla, pero tú nos has dado la promesa de estar con nosotros hasta el fin, Padre. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.